Colombia se ha caracterizado por ser un país fundamentalmente agrícola que se precia de figurar entre los 3 más biodiversos del mundo. Su condición agrícola y biodiversa corre el peligro de ya no ser más. Hoy Colombia aspira a posicionarse a nivel mundial como país minero. Y para lograrlo cuenta con los buenos oficios del capital transnacional. Esta tendencia, que ya genera protestas masivas, definirá las agendas políticas del siglo XXI. Y no es para menos. La ley establece como zonas excluibles de exploración y explotación minera a los parques naturales, las zonas de reserva forestal protectora, los ecosistemas de páramo y los humedales Ramsar. Sin embargo, la realidad es otra. Esta era el área titulada para minería en páramos en el departamento de Boyacá en 1990. Su crecimiento es drástico durante los 8 años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Para septiembre de 2010 se habían otorgado 8.828 títulos mineros sin respetar páramos, parques naturales ni reservas indígenas. Los páramos producen el 70% del agua para consumo humano del país y la megaminería transnacional utiliza en promedio 1.000 litros de agua por segundo, además de emplear químicos altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro. Aún así, el Estado considera que se trata de una minería responsable con el medio ambiente y que representa un gran motor de desarrollo para el país. Pero, ¿qué tan benéfica es la megaminería para Colombia? La inversión extranjera aumentó en 74% entre 2006 y 2009, gracias a políticas amigables del Estado para con las multinacionales, como declarar ilegal la minería de hecho o tradicional. Entre 2004 y 2008, por ejemplo, el gobierno redujo los impuestos para las multinacionales del 13 al 8% y las regalías del 6 al 4,6%. Se estima que en 2009, con los altos precios del oro y el carbón, la renta minera de los productores privados fue del 83,7%, mientras el Estado obtuvo solo el 16,3%. La falta de regulación y control, así como las políticas de persecución, han generado una pequeña y mediana minería desordenada y riesgosa. Lo ocurrido en Zaragoza con el río Dagua no solo es una muestra a pequeña escala del enorme impacto ambiental de la minería, sino de la miseria que deja el oro. Esta minería en Colombia no es la minería de cualquier momento de la historia, sino la de este momento específico. O sea que es la minería de la época del libre comercio, del neoliberalismo, del consenso de Washington. Esas políticas, ¿qué obligan a Colombia a hacer? Primero van a desindustrializar, o nos están desindustrializando, y va a ser más ahora con los TLCs. Al mismo tiempo nos van a imponer la especialización en cultivos tropicales y perder el resto del agro. Ya perdimos el trigo, la cebada, casi todo el maíz, pero vamos a perder el arroz y muchísimas cosas más. O sea que aquí no tenemos una minería que le va a sumar a la industria y al agro, sino que lo que tenemos es una minería que va a sustituir la industria del agro. Y cualquiera que recuerde un poco la historia de América recordará que eso fue lo que hicieron los españoles. Es una minería de tipo colonial. Hay, digamos, una aguda contradicción entre la minería de las transnacionales y el gobierno por un lado, y por el otro lado los pequeños y medianos mineros y los mineros artesanales, que en muchos casos son simbióticos con los pequeños y medianos. Y Santos, que es un irresponsable, en vez de plantear esta contradicción de una manera franca y clara, levanta la teoría de que es que todos los pequeños y medianos mineros o son paramilitares o son guerrilleros. Catalogarlos así tiene un propósito clarísimo, que es erradicarlos, eliminarlos, para que toda la minería en Colombia sea minería transnacional. El gobierno de Juan Manuel Santos otorga al sector minero energético un papel primordial y lo incluye entre las locomotoras que jalonarán el crecimiento económico del país, junto con las de la agricultura, la vivienda y la infraestructura. Lo cierto es que el mismo plan de desarrollo revela que la locomotora minera tendrá un impacto del 5% en la reducción de la tasa de desempleo y se le asignará el 41% total del presupuesto. Sin embargo, aunque se espera que la agricultura impacte en 50% esa misma tasa, su inversión será inferior al 5% del presupuesto.
no se toma en cuenta que un territorio sirve una sola vez para la minería y a sucesivas generaciones para la agricultura. Es justamente el territorio el eje del conflicto socioambiental generado por la minería. La inversión transnacional exige del Estado un marco jurídico propicio, infraestructura interregional y seguridad en el proceso extractivo. En el cumplimiento de estos requisitos se han violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que, olvidadas por 2 siglos del proyecto nacional, hoy descubren que el Estado ha concesionado sus territorios ancestrales a la minería extranjera. En virtud de la reforma 1382 de 2010, se declara a la minería como de utilidad pública e interés social, priorizando este empleo del suelo frente a cualquier otra actividad y uso. Según Bernard Vigras, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y el Banco Mundial asesoraron dicha reforma. Se le ha dado dinero al gobierno colombiano para ayudar a cambiar su legislación ambiental con el fin de ser más flexible y más favorable para las empresas mineras, denunció este congresista canadiense. No deja de ser llamativo que sea justamente Canadá la sede de algunas empresas mineras transnacionales que operan en Colombia y otros países latinoamericanos. El acompañamiento a la industria que plantea el Estado a través del Ministerio del Interior para mediar con las comunidades se ha traducido en violencia. Los pueblos asisten hoy a la militarización de sus territorios y al consecuente desalojo forzoso de sus predios. El paramilitarismo también se hace presente allí en donde el subsuelo es rico en recursos minerales. Más vale el agua que el oro, es el clamor de las comunidades desde el río Bravo a la Patagonia. Los casos de la Medoro en Marmato, que plantea a ese pueblo histórico mudarse de lugar para que pueda entrar en acción la minería a cielo abierto, y el de la Muriel Mining Corporation, que pretende explotar el cerro sagrado Careperro de los Embera Catío, muestran claramente que del triunfo de las comunidades en su lucha por el territorio depende no solo su suerte, sino la de Colombia, su biodiversidad, su agua, su soberanía y su futuro.